¿Creéis que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Este programa está dedicado a nuestro nuevo mecenas, Shoxeli Miguel Reyes Serna. Muchísimas gracias por hacer que este proyecto siga creciendo. Gracias, Shoxeli, por dar el salto de fe. Vida de los filósofos ilustres para ti, Shoxeli. Shoxeli, ahí te va un gallo para Asclepio. ¿Qué has pedido a la vida? Todas esas respuestas quizás se limiten a enumerar algunas de las cosas que queremos. La pregunta valiosa va más allá. De todo lo que buscamos, ¿qué es lo más importante? Hoy, en Un gallo para Asclepio, dedicaremos a recordar la vida y su visión ante ella de algunas ilustres filósofas y filósofos, autores que cambiaron el rumbo del pensamiento. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Un gallo para Asclepio. El día de hoy hablaremos de las relaciones entre la vida y la filosofía, de la vida de los filósofos ilustres. Mi nombre es Alan Argüello y les deseo la más cordial de las bienvenidas. Buenos días, amantes de la libertad. Aquí Adrián Ardilla Lara, el cuarto poder, el fanático de los memes. Hay 3 cosas que nunca vamos a poder quitar del internet. A nuestro querido Chems. Número 2, a los piolines de nuestras queridas tías. Y número 3, el gallo para Asclepio. Ese grandioso, eterno y siempre innovador podcast llamado El gallo para Asclepio. Un gallo para Asclepio. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Arturo y bueno, vamos a hacer lo que mejor nos sale y lo único que sabemos hacer, que es pasarla bien. Bienvenidos a un episodio más de Un gallo para Asclepio. No se olviden de darnos like, de seguirnos y de suscribirse a todas nuestras cuentas. Nos encuentran ahora sí en todas las plataformas de podcasting, la que sea su favorita, desde Spotify, iVoox, Himalaya, SoundCloud, Apple Music, Amazon Music, iTunes y otras más que no sabíamos que existían, pero ahí nos encuentran. Y para aquellos que se siguen empeñando en querernos ver, seguimos en YouTube. YouTube. Gracias a todos los apoyos de ustedes, chicos, gracias a su confianza, su cariño, tenemos un montón de sorpresitas para ustedes, para los amigos que se han suscrito y que nos invitan esta rica cervecita que nos tomamos en nuestro episodio del Gallo para Asclepio. Nos pueden seguir invitando una cervecita en Patreon y se pueden ganar un montón de cositas ricas, de cositas deliciosas que tenemos del Gallo para ustedes. Tenemos playeras muy lindas, la playera oficial del Gallo para Asclepio, árganas para que vayan al mandado, sus parches, sus stickers. Esto es, no es merch, es un agradecimiento a nuestros patrocinadores, a las personas que nos invitan una cervecita en el Patreon, un café en el Patreon de Un gallo para Asclepio. Nos pueden seguir también en nuestra comunidad de Facebook, Twitter, Instagram. Pues ya lo tienen allí para que no se pierdan ni uno solo de nuestros episodios. Y al día de hoy como ya dijimos, vamos a hablar de la relación entre la vida y la filosofía, si es que existe tal, qué tan pertinente es, qué tan estrechamente ligadas están estas dos esferas y cómo ha cambiado la relación que existe entre ellas a lo largo del tiempo, cómo se ha modificado, qué se espera hoy de un filósofo. Y para ir abriendo este banquete de anécdotas, porque cuando Arturo dijo lo que mejor sabemos hacer, yo pensé que se refería a chismear, porque el día de hoy vamos a chismear bastante, vamos a utilizar las anécdotas, las experiencias de los filósofos como excusa para filosofar, para pensar en si existe alguna relación entre ellas y lo que predicaban o lo que problematizaban. Me gustaría empezar un poco picky, ¿no? Hablando de una triple forma de entender esta relación entre vida y filosofía, que es, normalmente tenemos la biografía del filósofo, ¿no? Que son supuestamente los hechos veraces donde se registra su experiencia en el mundo. También se habla de la bibliografía, ¿no? de lo que el filósofo escribió. Pero hay otra corriente con la que seguramente empezaremos a hablar, porque hablaremos primero de los filósofos antiguos, de las anécdotas de estos primeros llamados filósofos y filósofas. Pero esta otra forma es la doxografía. Y en la doxografía básicamente es el chisme, ¿no? Lo que se cuenta que el filósofo vivió.
Lo que queremos descubrir, como decía al principio, es qué tan pertinente es hablar de la vida y su relación con la obra del filósofo o su relación con su pensamiento. Creo que es un tema cuando se habla de separar al autor de la obra, etcétera, y en filosofía se vuelve especialmente pertinente. Y digo que me gustaría empezar con un pensador francés que se llama Pierre Hadot, que ha sido uno de los que con mayor atención se han dedicado a estudiar esta relación entre vida y filosofía. Y él parte de una idea muy singular, que es la de que no solo hay una relación estrecha entre vida y filosofía, sino que la filosofía en sí misma es una forma de vivir, que no puede estar separada de la vida. Y bueno, ahí tenemos innumerables ejemplos, empezando por los primeros filósofos, ¿no? Sí, la verdad, una de las cuestiones a la que nos enfrentábamos hace unas cuantas horas cuando estábamos limitando esta cuestión del tema y lo que veníamos a hablar el día de hoy, responde también a esta cuestión que se ha puesto, si quieren, un poco de moda, de la vida, lo que escribe y cómo se va desarrollando la existencia de cada uno de estos personajes, ¿no? Y una de las cosas que también trataremos, pues evidentemente es eso, ¿no? De que si el personaje o el filósofo, el escritor, el autor, tiene que estar apegado a una cierta moral a la que está determinado, ¿no? Y qué tan válido es hablar o aceptar la literatura, la filosofía o los pensamientos de un determinado personaje si contraviene ciertas normas morales, ¿no? Que lo veremos y lo iremos tratando como se vaya desarrollando un poco esta cuestión y que parte incluso desde los primeros filósofos, ¿no? También tenemos esta idea de que por ser el filósofo, por ser la autoridad, debe tener una moral intachable, cosa que pues siempre está en entredicho, ¿no? Decía un maestro, si nos revisáramos a todos, pues realmente todos tendríamos tela por donde cortar y una que otra anécdota que contravendría todo lo que pensamos o lo que decimos. Pues justo quiero retomar este concepto que tenías, que no es un concepto nuevo, sino un concepto ya bastante viejito, que es el concepto de doxografía, que pues más que chisme, cuando los griegos antiguos utilizaban el término doxa, lo referían más bien a la opinión, pero esa opinión para hacer hincapié a la particularidad no sometida a comprobación y no comprobable que pueda tener la vida de cualquier persona. Entonces, pues este episodio, un episodio muy especial, un episodio en el que estamos hablando acerca de las opiniones. Muy interesante porque pareciera que hoy el trabajo del filósofo pareciera ser un tantito doxográfico, reconstruir o recapitular la vida, la forma de los filósofos, de estos grandes maestros de la filosofía. Y bueno, le llamamos ahora interpretación, quizá a la capacidad que tenemos para interpretar, para imaginar, para pensar qué es aquello que puede hacer. Y me gustaría inaugurar la discusión poniendo sobre la mesa el asunto de que la doxografía, hoy que vamos a hablar de los chismes y la vida de los ilustres y las ilustres filósofas y filósofos, no da cabida a la verdad. No da cabida a un punto exactamente histórico, sino a un carácter ilustrativo de lo que puede ser la vida de estos personajes, ¿no? Porque, como dice Ardilla, a veces lo queremos ceñir a su vida, tiene que ser un completo reflejo fiel de su pensamiento, y no es cierto, pero a veces lo que contamos de ellos, aunque sea mentira, ilustra un poco su vida o ilustra un poco la manera de pensar que tienen estos grandes profesores, estos grandes maestros del pensamiento que tenemos y de los cuales nos gusta hablar siempre. Ya saben, amigos, cualquier cosa que quieran saber de nuestras referencias, de nuestros libros, escríbanos y con gusto les decimos todos los libros, los autores, las cosas que nosotros estamos por mencionar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. El carácter doxográfico tiene que ver con cómo se masifica la imagen que tiene un filósofo. Y Pierre Hadot parte de un presupuesto que es fundamental para todo esto, y es el siguiente. La filosofía es ante todo una especie de aspiración, una tendencia hacia una amistad para con
aquello que se entiende por sabiduría. Y Pierre Hadot detecta que, aunque la palabra sophos, el sabio, o la sabiduría cambia, digamos, muta en la historia del pensamiento griego. Al principio son los legisladores, y además hay una tradición, la de los 7 sabios. Los griegos tenían a estas figuras que consideraban como los pilares de su constitución cultural. Para cuando el concepto llega a su madurez, por así decirlo, el sabio no es nada más como lo pensamos ahora, ¿no? Como el sabio de biblioteca. El sabio que sabe muchas cosas, el sabio quizá como el propio Gorgias, que se presenta en el diálogo homónimo de Platón como aquel que puede responder a cualquier pregunta. Para cuando el concepto de sabiduría llega a su madurez, digo, en la Atenas de Pericles, en la Grecia clásica, ya significa saber vivir. No solo saber pensar, sino saber vivir, de tal suerte que para un griego de esta época es una especie de contradicción imaginarse a uno que sea muy sabio, es decir, que sepa muchas cosas, pero que al mismo tiempo no sepa vivir, que no, y esto quizá es una fundación de Sócrates, que no combine esa sabiduría teórica, por así decirlo, el bios teoreticos, con la sabiduría práctica que se encarna en el concepto de la virtud, que no quiere decir otra cosa que el vivir de modo excelente. De tal suerte que un sabio no solo es aquel que sabe muchas cosas, sino el que vive del mejor modo posible. Aunque Cicerón haya dicho que Sócrates es el encargado de bajar la filosofía del cielo y llevarla a la tierra y meterla entre las casas y hacer que se preocupe del bien y del mal, lo cierto es que hay una relación estrechísima entre los primeros filósofos y algo que podríamos entender como una especie de ética, es decir, un modo de vida emparejado con esto. Y retomando un poco la cuestión de la doxografía y de cómo la imagen se cristaliza y que es un reflejo de su filosofía, que es ilustrativo, como decía Arturo, quisiera empezar con las anécdotas y empezar con esta anécdota de Tales de Mileto, de quien muchas veces, o la tradición dice que es el primer filósofo, ¿no? Pues Tales de Mileto va caminando con su acompañante, va mirando hacia las estrellas y sin advertirlo cae en un pozo. Y cuando cae en el pozo, su ayudante se burla de él y le dice: mira dónde veniste a caer por estar mirando las estrellas. Y lo que me parece ilustrativo de este ejemplo es cómo empieza a prefigurar ya por lo menos un prejuicio del filósofo, ¿no? Del filósofo que está mirando, por un lado mirando hacia lo alto, que me parece una cosa característica de la filosofía, que trata de como dice Zambrano, de desembarazarse de lo mudable y mirar hacia lo eterno, ¿no? Mirar hacia arriba siempre tiene que ver con deshacerse de las formas y llegar a la abstracción. Pero también con esta idea de que el filósofo es un poco torpe, es un poco distraído, ¿no? Es un poco insensato incluso. Sin embargo, del propio Tales se cuentan otras anécdotas que tienen que ver con el saber práctico, como el hecho de que haya sido el primero en medir una pirámide con su propia sombra, o que haya predicho, por ejemplo, una buena cosecha de olivos después de comprar un terreno, con lo cual después se hiciese rico. Entonces me parece que aquí confluyen las dos imágenes del filósofo, tanto el que ya Tales de Mileto era ante todo un viajero y sus textos principalmente son textos de viaje, pero aquí ya vemos cómo por un lado tenemos al filósofo torpe por andar mirando las estrellas y por el otro al filósofo práctico, al que puede hacer algo con esa aspiración al saber. Pues la verdad a mí en cuanto a las cuestiones griegas sí me trae un poco más a colación, sobre todo por este texto de Diógenes Laercio, ¿no? Yo recuerdo haberlo leído para justificar un congreso sobre filosofía y cinismo. Teníamos que hablar sobre Diógenes y queríamos hacer un congreso acerca de esto, ¿no? Y de estos filósofos que por lo menos lo que sabemos de sus biografías y de las historias de la filosofía eran medios disidentes en este aspecto. Y me topo con este texto y era una maravilla de chismes, ¿no? Creo que la que más me llamó la atención fue una de Sócrates que tal cual decía, la gente se desesperaba tanto que le soltaban puñetazos en la cara, así completamente. Y me parece como que una cosa evidente y que Platón nunca va a poner ahí de relieve, porque tenía que guardar las formas y la figura y este personaje que se maneja en los dos niveles, ¿no? Tanto en el nivel intelectual como en el nivel vulgar. Y creo que en ese aspecto pues tendríamos que prestar atención a estas relaciones, ¿no? ¿Quién es el filósofo? El que incomoda, el que molesta, pero también está el otro, ¿no? Que podríamos, o que se ha tratado de limpiar un poco como fueron los sofistas. A mí me encanta una
una referencia que hace Miguel García Baró cuando está hablando de los sofistas en este aspecto, ¿no? Que están tachados evidentemente como pues, los peores personajes que se presentaron en la Grecia antigua, pero que también dieron la vuelta para que figuras como Sócrates surgieran, ¿no? Si lo vemos hasta desde la perspectiva histórica, Sócrates es la relación o la consecuencia lógica de los mismos sofistas. Y a mí me gusta, y lo voy a leer porque realmente me pareció, cuando lo leí aquella vez, hace ya algunos años, una de las cosas más maravillosas. Y dice García Baró: Es tu programa. Exacto. Pero nótese que Protágoras, que pensaba que sin temor reverencial a la ley positiva, los hombres no lograran que sus estados perduren, estaba más allá de este temor, al hallarse en su poder de su secreto. Para entender su extraordinaria hondura, resulta esencial reparar en aquello que él proporcionaba a los demás, la vida buena como capacidad de persuasión que obtiene todo poder en la ciudad democrática. No lo quería para sí. Conocía otro secreto más, que la vida buena no estriba en las preocupaciones del ejercicio del poder, sino en el disfrute privado del dinero que se ha obtenido vendiendo lo que los otros en su estupidez más ansiaban, ¿no? Esta figura evidentemente retórica que mantiene esta dualidad y que no tiene mayor problema, porque no tiene una conciencia cristiana, no tiene una conciencia moral, sino, ¿saben qué? Pues yo les voy a vender esto y esto es lo que tienen que hacer. Y esta es mi forma de vivir. Que se estigmatizara posteriormente con los diálogos, pues... Perdón, pero creo que tendríamos que poner atención en estas otras figuras, porque también lo que señala Sala, ¿no? Tenemos la cuestión de las biografías, la bibliografía, etcétera, etcétera, pero también tendríamos que ser un poco más objetivos respecto a lo que estamos recibiendo, ¿no? ¿Qué tanto de esto realmente sintieron, vivieron, o qué tanto fue mentira, ¿no? A fin de cuentas, son chismes, ¿no? Y lo bonito de este programa es que vamos a hablar de puros chismes. Sí, pues no sé, me incomoda un poco la palabra chismes, pero sí quisiera ser yo rescatando habladurías. Me gustaría rescatar el ejemplo de Tales de Mileto, porque con Tales de Mileto ocurre el asunto que pasa con muchos antiguos, con muchos viejos, que es el juicio de la interpretación. Nos ilustra Alan el pasaje en el que Tales se cae al foso por estar viendo, y me acuerdo que hay en YouTube una serie, no sé si sea exclusiva de YouTube, seguramente no, pero yo la vi gratuitamente, de Gadamer contando la historia de la filosofía. Y en este Gadamer contando la historia de la filosofía, que Gadamer es el de los filósofos contemporáneos, el gran padre de la interpretación, de la hermenéutica. Permítanme, por favor, no sean malvados conmigo, permítanme decir interpretación. Y lo que interpreta Gadamer en esta serie de videitos que hacen acerca de Tales es que más bien Tales se metía en un pozo para poder captar y poder interpretar las estrellas, que Tales se dio cuenta que puede construir el primer telescopio. Incluso Gadamer lo dice, el primer telescopio no lo hizo Galileo, el primer telescopio lo inventó Gadamer cuando cavó una zanja y se metía en la zanja y podía ver desde el mismo punto focal cómo cambiaban las estrellas a lo largo de las estaciones del año, y pudo hacer la primera cosmografía, la primera descripción de mapa de las estrellas, metiéndose a propósito en un pozo. Entonces, cuando hablamos de los chismes de los filósofos, estamos hablando de una suerte, al menos de los filósofos, yo creo de 200 años para atrás, una suerte de dónde le podemos sacar tajada a lo que decimos de los filósofos. Antes de meternos a grabar hablábamos, déjenme que me venga más adelante, hablábamos de Kant, un filósofo que en los chismes, que en la doxografía se cuenta ahí como chiste. Kant es un personaje que era tan estricto en sus reglas individuales, en sus reglas personales, que siempre hacía las mismas cosas todos los días a la misma hora, y el gran chiste era que la gente en Königsberg, hoy que es Danzig, me parece, Gdansk,
Es territorio ruso. Königsberg es territorio ruso. No sé. No estudié geografía. Discúlpeme. Que la gente ponía el reloj a la hora en la que pasaba Kant. Que Kant era tan puntual que la gente le daba cuerda a sus relojillos en el momento en el que él pasaba. Bueno, eso no lo sometemos a juicio kantiano de si es verídico o no. Lo que sí es que nos ilustra una forma de vida que tienen las personas. Y esa forma de vida que tienen las personas traspasa su pensamiento o, al contrario, permea el pensamiento de modo tal, su pensamiento se ve tan influenciado por lo que hace en su vida que nosotros lo seguimos contando y lo seguimos contando. Como el Código de Hammurabi. ¿No? El Código de Hammurabi, que tiene 4.000 años, 282 leyes puestas en piedra, muy bonitas. Algo que pasó hace 4.000 años, todavía seguimos diciendo, no hombre, el código de Hammurabi facilito, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Bueno, pues eso es lo que importa, ¿no? Como la música popular. Claro que la música popular alguien la compuso, a alguien se le ocurrió, pero cuando los traspasa a ellos, se vuelve de todos nosotros. Cuando la vivencia de la persona traspasa a la propia persona, se vuelve parte de nosotros mismos. Y claro que tenemos el derecho de contar sus historias, da igual si son ciertas, da igual si son falsas. El asunto es que nos ilustran la forma de la persona. Si Kant era tan puntual que la gente ponía sus relojes, eso da igual. Lo que importa es que Kant, como está en su lápida, lo que pesa en mí es lo único que importa en mí es el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral que pesa en mí. Pues claro, de un tipo que la gente le ponía el reloj a la hora que él pasaba. Claro que no puede venir de un tipo distinto y da igual si fue o no. Por eso me parece muy bonito cuando Gadamer dice, no, el primer telescopio lo hace Tales de Mileto. No porque se cae al pozo, sino porque en el pozo puede focalizar el cielo, puede focalizar las estrellas y puede estudiar. Decía Alan, claro, el tipo que midió la circunferencia de la Tierra, el tipo que midió, el tipo que inventó el teorema de Pitágoras antes que naciera Pitágoras fue Tales, ese que medía la altura de las pirámides en Egipto viendo la posición del sol. Da igual si se cayó o no se cayó. Eso queda en segundo término. Pero cuéntenme, quiero saber más chismes de filósofos. A mí me parece, quiero rescatar algo de lo que ya se ha dicho y es que el hecho de que podamos reinterpretar una anécdota tiene que ver con el carácter dinámico de la doxografía. Es decir, siguiendo, por ejemplo, la lectura de Colli, la sabiduría estaría en el enigma. La sabiduría para los griegos no es una información dada, sino una cosa que hay que ir a descubrir. Se habla, por ejemplo, de esta anécdota también es de Colli. A Homero se le revela el oráculo. Las experiencias oraculares también son paradigmáticas para los filósofos porque los constituyen sus filosofías. El más famoso es el de Sócrates, ¿no? Que le dice, tú eres el más sabio y él tiene que interpretarlo y a partir de esa interpretación reconoce que es más sabio porque reconoce su ignorancia, ¿no? Pues a Homero también va con el oráculo y el oráculo le dice, unos viajeros en tu tierra te van a hacer un enigma y si no lo resuelves te vas a morir. Entonces estos pescadores son pescadores piojosos y después de regresar de su pesca, Homero les pregunta ¿cómo les fue? Y ellos le responden lo que atrapamos lo soltamos y traemos lo que no pudimos atrapar. Supuestamente Homero no puede resolver el enigma y entonces la condena es la muerte, pero más allá, como decíamos, de lo verdadero y de lo falso, parece que hay algo que ir a descubrir en la anécdota, ¿no? Hay algunos que ven aquí una especie de epistemología, ¿no? Lo que a los prejuicios que alcanzamos a atrapar, aquí los traemos, pero los prejuicios que atrapamos, los soltamos. Y los prejuicios que no pudimos atrapar, los seguimos manteniendo en la cabeza. La forma más literal de interpretar la anécdota son piojosos, ¿no? Y los piojos que atraparon los tiraron y los que no atraparon se los pudieron llevar. Pero tiene este dinamismo. Y me parece que la cuestión doxográfica cobra especial importancia en filósofos ágrafos.
Por ejemplo, el caso de Sócrates. A nosotros nos llega la tradición de Platón. Digamos que es el Sócrates al que más le creemos. Pero si lo comparamos con el Sócrates de Jenofonte, por ejemplo, que cuando Hipias le pregunta, oye Sócrates, tú siempre nos andas preguntando qué es la justicia, pero nunca nos dices lo que es. Y según Jenofonte, Sócrates responde, en lugar de decirles lo que es la justicia, dejaré que la vean a través de mis actos. El Sócrates de Jenofonte es un Sócrates más recio, quiero decir, más ético, y esto es porque supuestamente Jenofonte era militar, pero Sócrates es una especie de máscara, ¿no? Que no se deja atrapar del todo, porque también vemos en el Sócrates de Platón un Sócrates más intelectual que llega hasta a ser una especie de místico, ¿no? Hay en este caso particular de una persona que no escribió nada, que no solo tiene estos intérpretes, sino está también Aristófanes, el comediógrafo, que lo pinta columpiándose en un columpio y preguntándose por qué los mosquitos hacen el sonido que hacen. Tenemos una especie de triple visión de un filósofo, pero que a partir de estas anécdotas podemos empezar como a adivinar qué es lo que la anécdota me quiere decir, ¿no? Ahí también, trayendo un poco a colación esta cuestión, la figura de Sócrates, yo recuerdo también, siempre se nos educó bajo esta estigma, ¿no? De que, bueno, a Sócrates se le enjuicia por negar a los dioses y por corromper a la juventud. Y jamás, en ningún momento, se esclarece a qué se refería con la corrupción de la juventud. Y Sloterdijk, en un texto que saca hace unos 8 o 5 años, que se llama Temperamentos Filosóficos, pone de relieve esto. Nunca nos dijeron a qué se refería con esta corrupción, ¿sí? Y dice, ¿qué tal que sí se refería a una corrupción sexual, ¿no? Toda la vida nos han dicho que no se refiere, pero ¿qué tal que sí? O sea, ¿qué tal que sí? Que Sócrates iba y se iba con los muchachillos y hacían y deshacían y todas estas cosas, ¿no? Y como dices, ¿no? Eso está otra forma de reinterpretar, porque también bajo esta tradición nos vemos muy limitados a la vida de los mismos filósofos, ¿no? O sea, ¿qué tal que se descubre o que dicen completamente, sí, se estaba ahí con 2, 3 mozalbetes y vénganse para acá y yo les voy a enseñar lo que no les digo en los textos, ¿no? Pero se convierte también en estas figuras enigmáticas a las que vamos a estar como que, bueno, sí, pero no, pero así no va, o esa no es la interpretación. Pero qué tal que a partir de ese chismerío que se empezó a desarrollar, qué tal que tenían razón, qué tal si pasó, qué tal si le echó los canes a alguien, Alcíbiades o los que quieran, y Platón está poniendo que no es cierto, ¿no? O sea, hay que poner atención a estas cuestiones, a estos términos a los que nos están determinando y que dicen no están ahí, no, liberan a la claro. Figura de estas cuestiones morales, ¿no? Muy complicado porque me parece que es como hacer invención, no sé, como ficcionar la vida de los es que Sócrates personas. Es pura ficción. Sí, Sócrates es pura ficción. Pero de estos clásicos del helenismo para atrás, no hay forma de que no puedas separar una vida biográfica puntual de una ficción, ¿no? Tenemos miles de casos ejemplares, no nada más el de Sócrates. Me declaro poco conocedor de la vida chisme de Sócrates, pero no así de muchos de sus contemporáneos, ¿no? De muchos helenistas del inicio. El primero que ha venido de manera recurrente a mí en estos programas que ha sido Diógenes. Uh-huh. El primer contemporáneo de Sócrates, que es así el puntual que se burlaba de Sócrates, así como Jenofonte, un poco que su Sócrates no es que esté divinizado, sino lo aterriza como una persona un poco risible, me parece. El Jenofonte, a diferencia del de Platón, que es muy serio, el de Jenofonte, parece que Jenofonte es un poco enemigo de Sócrates. Por lo mismo parece con la doxografía del perro, que decías, es muy curioso cómo pasa con los ágrafos. Los ágrafos son estos filósofos que no sabían leer, pero con Diógenes pasa exactamente lo mismo. Con Diógenes yo creo que tenemos en estos chismes doxográficos al menos unas 4 muertes, ¿no? Hay como en la historia popular, en el coplero, nos han pasado unas 3, 4 muertes diferentes. Diógenes que se cansó de vivir y dijo, ya,
Ahí se ven, muchachos, y dejó de respirar. El que le arrebató un pulpo a un perro, ¿no? Un pulpo crudo y se murió porque se comió el piquito del pulpo, o se atoró y le dio un torzón, o no sé cuántas muertes tuvo Diógenes. Tal vez eran muchos Diógenes, ¿no? Yo creo. Muchos personajes. Un multiverso. A ver, el caso de Diógenes yo creo que es paradigmático, Es para paradigmático, lo que estamos, sí. para lo que Ujú. estamos diciendo. Quisiera decir que, bueno, Jenofonte, claro que era un admirador de Sócrates. La idea que le haya escrito una apología responde a esta necesidad, que es una defensa de lo que trataban precisamente era de limpiar su imagen. Antes de hablar de Diógenes, quería decir otro que es Demócrito, el supuesto presocrático, que la tradición se ha encargado de ponerlo como presocrático, aunque le sobrevivió 50 años, unos 10 años, perdón, no 50. Murió 10 años después que Sócrates. A este filósofo le decían el riente, el risueño, supuestamente porque es el primero en plantear una visión atómica del mundo en el cual solo hay tres fuerzas, que es los átomos, el vacío y el azar. Si solo existen estos tres elementos en el mundo, todos los asuntos humanos se vuelven risibles, ¿no? Los matrimonios, las decepciones, y es otra vez como se cristaliza. Me parece que responde a la pregunta de cómo viviría un atomista. Si un atomista se tomara en serio el atomismo, pues se reiría de los problemas humanos porque diría, bueno, todo es átomos, vacío y azar. Pero el caso de Diógenes es particular, y hay algo que dice Adot, y me parece que también, ahora que hablábamos de este libro de Vidas y Opiniones de los Filósofos Ilustres, que Carlos García Gual es el que se encarga de la traducción. ¿Puedo cortar un Sí, segundito? adelante. Justo, perdóname, que hace rato estabas hablando de este asunto medio místico y oracular que pasó con Sócrates y que pasó con Homero. Pues hoy tenemos un regalito. Adelante. Un regalito muy especial. Perdón que corte la charla, pero bueno, es que nuestros amigos no se pueden perder los excelentes regalos que siempre tenemos en Un Gallo para Asclepio para ellos, que es El Médico Divino, la primera parte de una serie que se llama Imágenes Primigenias de la Religión Griega, de Karl Kerenyi, un filósofo, filólogo, teórico de las religiones, de este movimiento de inicios del siglo XX que empezó con hacer estudios comparados de religión. Paradigma también el señor Kerenyi a la hora de hablar de religiones. Y bueno, tenemos aquí un asunto historiográfico que hace muy, muy ejemplar, muy bonito, acerca de cómo inicia la medicina occidental a partir de Asclepio Zeus. No es Asclepio médico, es Asclepio Zeus, el Asclepide de Karl Kerenyi. El Médico Divino, amigos, quédense al final para saber quién se va a llevar Perdóname, estábamos con Los patrocinadores. Con el cínico, claro. el cínico. No, patrocinadores no, Gobierno Federal, Ensayo Sexto Piso patrocinan, no sé. Con Aculta. Sí, pues decía que es especialmente paradigmático, y la lectura que hacen tanto Adot como Carlos García Gual es que no es una casualidad el hecho de que, a diferencia del resto en este libro de Vidas y Opiniones de los Filósofos Ilustres, se cuentan las vidas y las opiniones de los filósofos ilustres. De los filósofos ilustres desde la antigüedad hasta Epicuro. Epicuro es el último en aparecer, curiosamente, porque se dice que Diógenes Laercio pues era fanático del epicureísmo, de lo cual también diremos algunas palabras refiriéndonos al helenismo, que es también otra vez paradigmático la conclusión ética de su filosofía. Pero dice, no es una casualidad que la filosofía de Diógenes se cuente a partir de las anécdotas. Alguna vez escuché de un insensato decir que el cinismo, que es la filosofía o el modo de vida que funda Diógenes el perro que se dice quínico o kinos en griego. Kinis. Uh-huh. Sí, que no era una filosofía seria, decía este muchacho. Y eso es una afirmación muy poco seria y además anacrónica, porque se espera de una filosofía seria que esté plasmada en un tratado. Pero precisamente... ¿Era platónico? Era, pues no lo sé, yo creo que... No me atrevería a decir que era. Sí, porque hay algo ahí entre Diógenes y Platón. Diógenes dice que... Platón dice que Diógenes es un Sócrates vuelto loco, o un Sócrates enfurecido, o un Sócrates honesto, dirá Cioran años más tarde. Pero a mí hay una anécdota de Diógenes el perro que me parece paradigmática para explicar esto.
y es cuando hay una función de teatro. El teatro para los griegos, los griegos no iban al teatro a entretenerse como nosotros vamos al teatro a entretenernos, iban a educarse. El teatro forma parte de la constitución espiritual de los griegos. Entonces hay una anécdota en la que la gente va saliendo del teatro y Diógenes va entrando precisamente en el momento en el que la gente va saliendo. Y en las anécdotas normalmente lo interpelan, ¿no? Lo detienen y le dicen, oye, Diógenes, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué entras cuando nosotros salimos? Y dice, es que es lo que yo he hecho durante toda mi vida. Uno ahí puede interpretar que está plasmada la filosofía de navegar contracorriente, ¿no? La otra clásica es la de Diógenes, que utiliza años más tarde Nietzsche en el parágrafo de Loco, casi que remasteriza esta versión. Pero Diógenes va durante el día a la plaza con una lámpara encendida, buscando al antropos, buscando al hombre, ¿no? Dice por ahí, ando buscando al hombre, ando buscando al antropos, al hombre. Y llegan unos espartanos y le dices, mira, aquí tienes 3 buenos ejemplos de hombres, ¿no? Y Diógenes dice, no, dije al hombre, no a 3 muchachos fornidos. Entonces parece que está buscando un ideal de excelencia. Y ya aquí ya la alegoría llega al nivel de la tierra. ¿Por qué un filósofo andaría buscando algo durante el día, cuando es evidente la luz, con una lámpara encendida? Podemos tener varias interpretaciones, pero parece que no alcanza la luz, es lo que se me viene a la primera mente. O sea, como es algo tan oculto, no se ve ni siquiera la luz del día, no se puede encontrar a un verdadero ser humano. Y también a lo mejor complementando, porque también algunas versiones de esta vida de Diógenes dice, hombre, ese dicho, no excremento, no residuos fecales, ¿no? Y en esta cuestión de seguir buscando al mismo hombre, considera que pues ninguno de ellos está a la par, tal vez de él mismo, ¿sí? Pues no sé, a lo mejor también manejando esta cuestión un poco histórica, pues trayendo también a cuenta la vida de los filósofos medievales, ¿no? Como ya saben, yo siempre voy a estar hablando de Maimónides y de estas cuestiones hasta que alguien me quite el micrófono, me quite todos los libros de Maimónides. Y una de las cuestiones que también no todo es una cuestión negativa, anecdótica, pero me trae mucho a cuenta, por ejemplo, Maimónides era un médico, era muy reconocido, pero también era el rabí, algunos lo catalogan como gaón, como dirigente de la comunidad judía. En una de esas se cuenta, en una de tantas historias, ahí me llama mucho la atención, que llegan unos cristianos y le dicen, doctor Maimónides, tenemos el problema con esta chica, le llegan las calenturas, le salen del estómago, le llegan a la cabeza y esto, ¿no? Y era una cuestión muy recurrente y se pone a hablar de cuestiones de que empieza a hablar en lenguas que nadie conocía. Y dice, bueno, pues vamos a ver cómo está la onda. Dicen, es que trae un espíritu dentro, ¿no? Y ya empieza a conocer a la chica, empieza a hablar, se da cuenta de que tiene ciertos atisbos o tiene ciertos espasmos de calenturas y empieza a hablar en otros idiomas. Y dice, ok, bueno, lo que ella tiene es que está enferma. Tiene calenturas repentinas, etcétera, etcétera, pero no es que esté poseída, no, ni mucho menos, ¿no? Y lo que está hablando ella, está hablando en latín y está hablando también en griego. Lo que tiene, a ver, tráiganme sus papeles, ¿no? Ya van, la revisa como médico y dice, ¿sabes qué? El problema, por lo que me cuentan de su vida, es que ella estuvo trabajando o estuvo viviendo con un sacerdote cristiano. Y ella, sin saber leer ni escribir, pues estuvo escuchando todo lo que recitaba el sacerdote cristiano y todas estas cuestiones. Lo que está diciendo no son improperios en contra de la religión o no es un demonio, simplemente tiene recuerdos y el problema es que empieza a recordar todas estas cuestiones en latín y en griego y en todas estas lenguas. O sea que lo que ustedes están diciendo, señores cristianos, no vamos a hacer un exorcismo innecesario, así se llama la historia. Lo que tiene es un problema que se empieza a recordar todas estas cuestiones y solo hay que curar la enfermedad para que se le baje la calentura, ¿no? Y en este aspecto, pues por lo menos también podemos ver que la cuestión de la filosofía también, y la filosofía y la medicina, implicaba esta cuestión de la razón para descubrir los problemas a los que se estaban enfrentando, ¿no? Evidentemente, pues son una serie de anécdotas que reafirman
la forma en que los personajes o los autores o los filósofos se afrontaban a estas situaciones a las que se nos van presentando, ¿no? O sea, decir de que no tiene un espíritu, no vamos a hacer un exorcismo, nada más tiene unas calenturas, pues vamos a arreglarle cuál es el problema y ya es todo, ¿no? Y también ahora que estás haciendo los grandes recuentos de los filósofos griegos, ahí me trae mucho de cuenta la muerte de Empédocles, ¿no? Cómo va y se lanza al volcán para morir, pero también toda esta cuestión media importante que también era de que, bueno, que la terminan rescatando los románticos. Y me acuerdo de Hölderlin, ¿no? Con la muerte de Empédocles, y está ahí presente, y está constante, ¿no? Y nunca van a olvidar, por ejemplo, también los alemanes, la forma en que tienen la relación entre la vida y la filosofía, los mismos filósofos, por lo menos los griegos. Sí, parece que cada vez nos estamos acercando a ver si hay chismes de los filósofos que nos tocan en nuestro tiempo. Y bueno, entre Diógenes y Maimónides, pues algo que se nos escapa o que a lo mejor no lo pensamos muy bien o lo pasamos por alto total y completamente, es los mártires cristianos. Me acordé mientras estabas hablando, Ardilla, de los mártires cristianos, como la misma vida de los mártires del cristianismo nos llega como una mera doxografía. El asunto de sí, a San no sé qué lo atravesaron con 50 flechas y luego se lo dieron a los leones y todavía se reía y decía ja, 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 que reflejaba ese valor medieval por los códigos morales de tener coraje, de ser valiente y de no sé qué. Y todos los mártires cristianos, todos los santos medievales del cristianismo que fueron martirizados, nos pasan como una doxografía, ¿no? Había uno que lo escaldaron, que lo metieron a un caldero con aceite hirviendo y él decía que si no le podían poner más leña, sí. Claro que esto no lo podemos creer si lo sometemos a una rigurosa verdad, pero sigue formando parte de estas visiones que tenemos de cómo tiene que ser. O sea, el mártir cristiano no es la persona que sufre no tiene un compromiso sufriente por la religión en la cual entrega su vida, sino más bien es alguien que por la religión por la que entrega su vida soporta cualquier cosa, y tan lo soporta que no le interesa, que desdeña el asunto. No, hombre, tú me estás clavando 50 flechas, estás bien loco, ¿no? Échame más, papá, échame más. Tú me metes al aceite hirviendo, no, hombre, no sabes, yo aguanto más que eso. Yo soy de Comala, hijo. Yo ya estaba muerto cuando tú naciste, muchacho. No lo había puesto yo a pensar, pero ahorita mientras estaban hablando, entre el helenismo, que puede terminar con Epicuro, hasta Maimónides, que es de la Edad Media, ¿no? Del siglo... 1300, 1200, perdón. De lo que entendemos como Edad Media, cruzadas y toda esta época. Hubo un montón de doxografía cristiana que son los mártires. Como los mártires cristianos fueron, y parece que se nos pasó. Después... Y permíteme decir, ¿y cómo se convierte en un referente para la vida de cada una de las personas, ¿no? O sea, hay que recordar, por ejemplo, a Tomás de Kempis, que hace todo este tratado para decir hasta cómo tienes que limpiarte para ir al baño, ¿no? Esta forma entre filosofía, religión y una moral establecida para seguir estos lineamientos cristianos. Perdón. Sí. Después, yo como en un asunto más bien pasional, quisiera traer a colación, si me lo permiten, el asunto de la vida amatoria de algunos filósofos, que no conozco muchos, la verdad, pero ahora que te detienes tú con Maimónides, en las mismas épocas de Maimónides, me parece que finales del 1100, está la trágica historia que dio pie a los románticos alemanes de Abelardo y Eloísa. Abelardo, este monje que tenía una alumna, una muchacha que le encargan ahí unos padres de buena cepa,
de buen trigo y se enamoran y se casan y se embarazan, y una vez que todo el mundo se entera que están embarazados, alcahueteados por la hermana de Abelardo, los separan, castran a Abelardo y se escriben unas cartas tórridas de amor, y esas cartas son descubiertas otra vez durante la época romántica, 1700, 1800 más o menos, y se vuelven como en el referente del amor romántico. Ni siquiera esta imagen romántica del amor que tenemos, que el amor lo vence todo. Hoy tenemos la imagencilla ahí de Romeo y Julieta, pero ha sido alimentada por la historia de Abelardo y Eloísa, los que tienen un amor prohibido en la época medieval y que se aguantan todas y que al final son enterrados juntos, ¿no? Y eso me da pie a pensar en cómo se han relacionado a través de la historia distintos filósofos en su relación sentimental, afectiva con sus alumnos. Que ha habido un montón de filósofos que se relacionan de una manera puramente teórica, puramente profesional o amatoria, romántica con sus alumnos, que no conozco muchos casos, sino son los casos más bien como clichés, ¿no? Hannah Arendt y el nazi. Que también es una de las historias con las que podemos hablar ya saltándonos muchos siglos, ¿no? La relación que va a estar presente, o que por lo menos tenemos un poco más documentada gracias a las cartas, por ejemplo, con Heidegger y Hannah Arendt. No, que justo es lo que pasa con Abelardo y Eloísa. De Abelardo y Eloísa no tenemos un asunto fehaciente de lo que pasa con la relación de ellos, más que por las cartas. Uh-huh. Por las cartas sabemos que tuvieron un amor imposible, que él era su maestro, que él era monje, que ella era monja, que se aventaron a amar, se enamoraron, huyeron del mundo y el mundo los atrapó y terminó en la peor de las tragedias. Castran a Abelardo y eso, pero lo sabemos por las cartas, ¿no? Y después se nos queda como la imagen de Abelardo y Eloísa, el amor que todo lo vence, el amor que todo lo puede. Ni siquiera es Romeo y Julieta, porque es como un amor pueril de te matas por amor. No, Abelardo y Eloísa es el amor que todo lo vence. Y vamos a estar juntos porque ambos estamos decididos a estar juntos. No es el tema del amor, es el tema de la doxografía. De esto, quién sabe qué tanto sea cierto y qué tanto sea verdad. Pero nos da pie para pensar la vida de los filósofos, qué tanto se ve inmiscuida por las afecciones. Las dolencias sentimentales, las dolencias emocionales que puedan tener estas personas. Yo diría Lu Andrea Salomé y sus muchachos. ¿Quiénes son sus muchachos? Pues el bigotón de Basilea y Paul Rie. Paul Rie, ¿no? Pareciera que ahí quien gana, quien es la que pone los establecimientos, al menos en la doxografía, es Lu Andrea Salomé. No, muchachos, ya alguna vez hablamos de películas terribles. Qué mala película la del día que Nietzsche lloró, porque hasta Freud salió embarrado por Lu Andreas Salomé. Pero bueno, eso nos da pie a entender cómo el imaginario traspasa, cómo la vida de estas personas traspasa y nos da igual, ¿no? Que te alimenta novelas y que las novelas te sirven para ficcionar, porque hay muy pocas novelas de los filósofos antiguos que ficcionen la vida de los filósofos antiguos como de los filósofos más cercanos a nosotros. Claro. Como del 1600 para acá hay un montón de ficciones de Balzac, ficciones de Pascal, iba a decir el de la Pascalina, Pascal. Creo que también había una de Spinoza, si no estoy... Spinoza. De Spinoza, creo que también había alguna referencia que tenían ahí, pero que también dentro de los chismes, ¿no? Era de que... Vaya, que hasta el mismo Schopenhauer lo termina criticando. ¿Cómo es posible que Spinoza le gustaba torturar insectos? Pero cuando lees la biografía de Spinoza y que dices, poner un insecto ahí es parte inevitable de la sustancia a la que se va desarrollando y no puedes ir en contra de lo mismo.
te quedas de que, bueno, ¿a quién le hago caso? Al que está torturando al insecto, pero no hay una posibilidad que pueda hacer, o al mismo Schopenhauer que se la pasa quejándose de todos y no sabe si tomarlo tan en serio o no, ¿no? Bajo esta relación, todas estas cuestiones o estas habladurías que se van creando, pero que también reafirman estas posiciones a las que se terminan... o que terminan adoptando cada uno de estos filósofos, ¿no? El caso, te digo, más importante, pues creo que es Spinoza, ¿no? El judío que sale y de que empiezan a hablar un montón de veces, que no está aparte, pero que también está ahí como referente y que dice, no me interesa su vida, me voy a ir a pulir lentes y hagan de sus academias lo que mejor les plazca y métanselo por donde quiera, ¿no? Sí, igual hay personas que se dedican a la filosofía en muchos ámbitos, que se dedican a la filosofía y que dicen su academia, métansela por no sé qué, nosotros vamos a hacer un podcast. Justo hay un viaje ahí, un viaje que empieza con esta visión del sabio, ¿no? Colli dice que la filosofía nace en un momento de nostalgia, en un momento en el que ya no hay sabios. Y es paradigmático el caso del amor que referías hace un momento, Arturo, porque hay un diálogo, no recuerdo, pero es un muchacho joven. Un diálogo de Platón, evidentemente. Sócrates nunca se va a presentar como experto en nada, por lo menos en los diálogos de la primera etapa de escritura de Platón. Ya después se volvió un epistémico y sabe más de lo que supuestamente ignora. Pero en este diálogo, no sé si es en el Lisis o en el Carmides, en uno de estos dos, que los dos son sobre muchachos jóvenes, Sócrates se presenta como un experto en el amor. Y dice, yo sé quién te gusta. Dice, tengo un don para saber quién te gusta. Y precisamente si en algo pudiese ser experto un filósofo, pues es en el amor, ¿no? Y creo que ya desde el principio, desde que se inventa la palabra filosofía, que nosotros somos muy simplistas, ¿no? La traducimos como amor o amistad por la sabiduría, y los griegos tenían como 8 términos para referirse al amor, ¿no? Ya implica al filósofo en una relación directa con el amor, y si filosofar es una forma de vivir, pues tendrá que llevar sus afectos también a otro nivel, por así decirlo. Es también clásica las historias que se cuentan sobre Jantipa, ¿no? Sobre la esposa de Sócrates, pero hay que contextualizar quizá que es una sociedad que objetiviza o convierte en un objeto reproductivo a la mujer, y que el amor está dirigido hacia los jóvenes, hacia los varones jóvenes. Y me parece a mí que en el banquete, que es en el diálogo en el que más extensamente se habla sobre el amor, Platón quiere limpiar la imagen de Sócrates de una tendencia cultural de la época, que es algo que en un libro de Andrew Erskine, que se llama La Estoa Helenística, llaman como una especie de pseudo homosexualidad, que es los maestros tenían relaciones eróticas con sus adolescentes, pero también con sus discípulos, pero eran relaciones carnales también. Sí. Para este filósofo, para Andrew Erskine, el amor era un puente hacia la filosofía. O sea, tenía que haber una relación erótica, pero Platón le da un giro de tuerca a su personaje de Sócrates, porque a este nivel es un personaje, no sabemos a ciencia cierta nada de él, y como ya lo dijimos, no importa. Pero el personaje de Sócrates en los diálogos de Platón es un personaje que reconoce el amor de los cuerpos, pero en el banquete plantea una especie de escalinata, ¿no? Que comienza, dice, lo primero que hay que hacer, y esto se lo dice Diotima a Sócrates, una sacerdotisa que conoció, lo primero que hay que hacer sí es amar un cuerpo. Pero después de amar un cuerpo hay que reconocer que todos los cuerpos son bellos. Y después de reconocer que todos los cuerpos son bellos, hay que reconocer los bellos actos. Y después de reconocer los actos bellos, hay que reconocer las bellas ideas. Y después, en este ascenso místico, contemplativo, solo se entiende y se reconoce la idea de la verdad. Perdón, la idea de la belleza. La belleza que no cabe en ninguna forma, la belleza en sí misma. Y aquí funda Platón el asunto de la idea y el mundo de las ideas y tal. Pero sí, creo que estamos atravesados por afectos, y a veces el afecto también es una tomada de pulso, ¿no? A veces se habla mal de Nietzsche, es como que por decir, me lo frenzonearon y tal. Pero creo que hay una historia que nace en las primeras escuelas helenísticas, que son los herederos de Sócrates, donde filosofar es una forma de vivir. Cuando Sócrates muere, digamos, los herederos de Sócrates fundan escuelas, ¿no? Tenemos el Liceo, Aristóteles, ¿no? La Academia de Platón, que sigue vigente,
Y las otras escuelas que quizás son más populares, que le llaman escuelas menores, ¿no? Que son la de los epicúreos, los cínicos que ya mencionamos. La estoa. Los escépticos, sí, la estoa, exactamente. Y lo que Adot dice es, las personas iban a esta escuela no como vamos nosotros a la universidad, sino iban no buscando un conocimiento, sino en función del modo de vida que practicaban, de tal suerte que en mi localidad tal vez había un epicúreo, había un platónico y había un estoico. Y yo decía, ay, a mí como que me va más esto del placer y me voy a ir con el epicúreo quizá, ¿no? Bueno, se dice que Epicuro formó su propio jardín, pero el principio de acceso a la escuela era una forma de vivir. Sí, sí. Sí. O sea, la filosofía, Adot lo dice así. Dice, habla de un concepto que es clave para entender su forma de ver la filosofía, que es el de ejercicios espirituales. Dice, el filosofar en la época helenística estaba articulado por ejercicios espirituales. Y dice, les llamo espirituales porque no solo comprometen el intelecto. Por ejemplo, en la Academia de Platón era una regla ética el diálogo, ¿no? A partir de la propia filosofía de Platón, sino que también comprometen la dieta, el alimento, el vestido. En fin, es espiritual porque implica la transformación total de un sujeto. De tal suerte que el sujeto que asiste a estas escuelas helenísticas no solo va ahora a pensar distinto, sino va a cambiar toda su forma de vida. Los cínicos, cualquiera que se quisiera unir a los cínicos, quizá la menos popular de estas escuelas, tenía que abandonar todos sus bienes. Tenía que decir, el más famoso de los discípulos de Diógenes el Perro es Crates el Tebano, que supuestamente era un rico terrateniente que cuando nos conoció a Diógenes dijo, está bien, dejo todo lo que poseo. A mí me recuerda mucho a esta cuestión de Sloterdijk, que en experimentos con uno mismo va a estar rescatando completamente, ¿no? Como se conoce, pues este filósofo alemán, seguidor de la escuela de Frankfurt, pero también seguidor de Heidegger, hace una amalgama, pero también en los años 70 se va a la India. Y en una de las entrevistas le preguntan, bueno, ¿y usted qué estaba haciendo? ¿Qué hacía por allá, señor Sloterdijk? Si le contara, lo mejor es no contarle, lo mejor es ir y llegar y vivirlo, ¿no? Porque tiene también esta cuestión que creo que en los 60s se amplió mucho, ¿no? Esta posibilidad de conocer, y no solamente epistemológicamente, sino también a través del cuerpo, que se decía, bueno, pues vamos a sentir, vamos a recuperarlo. Y creo que también esta cultura popular dio la amplitud, y bueno, la cultura popular y la amplitud a otros países y a otras formas de vivir la vida, para llegar a conocer un poco más Oriente a partir de Occidente, pero que termina así como que medio desencantado, ¿no? Dice, bueno, pues sí, pues nosotros ya sabe lo que hacíamos, ¿no? Guiño, guiño, ¿no? Pero era parte de nuestra vida y de la forma en que nosotros teníamos que aceptarla, ¿no? Era la forma en que nosotros nos enfrentábamos al mundo. Sí, hasta si quiere muy burguesa, ¿no? Pero lo hacíamos, teníamos esa posibilidad, ¿no? Y a lo mejor también trayendo un poco a cuenta, y también para traer más chisme de nuestros filósofos más actuales, pues yo justamente hace unos días empecé a leer esta biografía que hace Safransky sobre Goethe y Schiller, ¿no? La relación que van a tener como amigos, y esta relación también bajo relación medio homoerótica, que tenían así una gran admiración, pero tenían un amor al mismo, ¿no? Que en un principio se odiaban, que Goethe y Schiller se odiaban, que Schiller odiaba a Goethe y decía, ay, ojalá lo pudiera embarazar y que quedara ahí como una mujer sin hombre que la mantenga, ¿no? Y que al final de cuentas terminan siendo grandes amigos, tanto Schiller como Goethe, ¿no? Y cómo se van enmarañando y cómo van teniendo vidas paralelas para tener una vida a partir del amor, y del amor como una amistad, ¿no? Y también uno de los grandes chismes que vamos a tener en la filosofía en el siglo XX, ¿no? Sartre y Camus, ¿no? Cómo van siendo amigos, cómo se conocen, cómo se pelean por la publicación, cómo llegan a pelearse por cuestiones de ideas, ¿no? Y dentro de los chismes, a uno de los que más me gusta es esta cuestión de que Camus llega a una fiesta, creo que ya se las había contado en un episodio anterior, que llega Camus, están en la casa de Boris Vian, y que
está ahí Merleau-Ponty, llega Camus y sin decirle nada le suelta sus mocos, ¿no? Y eso te pasa por estar justificando a la historia y la Unión Soviética y los gulags y así te va a ir si sigues justificando todo en nombre de la historia, ¿no? Pero también viene a colación por este hecho de que van a mantener ciertos principios, ciertos filósofos, evidentemente no todos, pero que van a tener así como que, bueno, ¿por qué este baboso está justificando la muerte de millones de personas mientras está criticando al fascismo o al nazismo, ¿no? ¿Por qué Sartre no toma una postura? ¿O por qué Simone de Beauvoir me está criticando a través de sus textos cuando lo que Sartre está haciendo me lo están achacando a mí, ¿no? Todos estos problemas, todos estos chismerías, todas estas habladurías que realmente van a tener cierto peso dentro de los análisis de las vidas y de las ideas de los filósofos. Y creo que ahí comprendo completamente el texto de Diógenes Laercio, ¿no? Hasta qué punto nosotros somos capaces de tener la responsabilidad sobre nuestros actos, ¿no? Y evidentemente, y lo traigo sobre la mesa, ¿no? A Heidegger y al nazismo. Sí, no sé, te interrumpí, perdón. Viene la cuestión moral, como la pugna por qué tanto se le puede soslayar o qué tanto se le puede exigir a una persona que sea congruente con su vida. Cuando estás hablando del chisme, pues el chisme con los antiguos te parece muy lindo, porque dices, bueno, pues son los antiguos, no podemos decir más porque no conocemos otra cosa sino lo que está ocurriendo. Y por lo menos, si me permites, tiene cierta emparejamiento con lo que pensaba, ¿no? Claro. Por lo menos lo que nos dice, ¿no? Diógenes no creía en nada, va y se burla de todos, Sí. ¿no? Tales pensaba todo, pues, se caía y veía las estrellas. Pero sí, justo llega la cuestión contemporánea, los filósofos del 1800 para acá, los que son muy, muy cercanos o que les toca la vida parecida a nosotros. Y entonces dices, se tiene que someter su vida a una congruencia moral, a una congruencia vital con lo que piensan y lo que hacen. Pues, Simón. pues quién sabe si sea un asunto reprochable. Yo ahí sí diría, una cosa es que tú lo puedas poner a cuento y otra cosa es que sea reprochable, porque voy a hablar de tu amigo el Facho, que Mi padrino. tu padrino el Facho, que salía con Hannah Arendt mientras estaba casado, y Hannah Arendt era su alumna. Heidegger, pues. Martin Heidegger. El asunto con Martin Heidegger es que siempre estudió con personas hebreas, del pueblo hebreo, con personas judías, no necesariamente practicantes de la religión, Sí, no, pero que cuando llegó el nazismo al poder en Alemania, pues los dejó de lado, ¿no? Husserl, un filósofo inaugurador de la fenomenología, fue como su maestro, su mentor, su director de tesis, judío, y una vez que le dedicó, ¿no? su ser y tiempo. ¿Cuál? Su ser y tiempo. Ser y tiempo. Y una vez que el nazismo llegó allá, se retractó y dijo, ese muchacho, no sé quién sea. Ni lo topo, carnal. No lo topo. Hannah Arendt, que era también una chica judía, alumna suya, pues se pudo exiliar. Cuentan que con ayuda de él, sí o no. El asunto es que él decidió cortar comunicación con ella hasta que ella estaba bien establecida en los Estados Unidos y dijo, bueno, me pueden publicar por allá, y otra vez retomo la relación. Ahora, el punto es, podemos exigir que estas personas tengan una congruencia con su pensamiento y con su estilo de vida. Ese es un asunto que nosotros podemos decir es un vistazo moral, pero parecía que el vistazo moral es nuestro, que nosotros dentro de nuestro parámetro moral tenemos que exigir que todos hayan comportado en el parámetro moral que nosotros representamos. Seguramente sí. Perdón, no estoy haciendo apología del tío nazi. No, claro. Pero es que es el asunto moral y el ético en toda su expresión, ¿no? Claro. Yo por convicciones personales no me puedo autodeterminar como un policía de la moral, y precisamente parto de estos filósofos helenistas
que tenían bien claro que y aunque sea un lugar común, pero quizá tiene muchas más implicaciones en la filosofía antigua, que habría que empezar por uno mismo, ¿no? O sea, el reproche moral quizá tenga una función social, quizá tenga una función de cohesión, quizá tenga una función de transformación, pero yo no me puedo concebir reclamando. Sin embargo, sí quiero defender la idea de que la filosofía sigue siendo una forma de vida, y esto a partir del hecho de que, como decía al principio, las escuelas helenísticas, o en las escuelas helenísticas es cuando más era evidente que la filosofía era una forma de vida, y es algo que se fue perdiendo a medida que se institucionalizó la filosofía. Es decir, a medida que la filosofía entró en las escuelas y en los colegios, y que eventualmente se convirtió en una licenciatura, que uno ya es una especie de licenciado en filosofía y no tanto un filósofo que lo hace por convicción. Quizá la ausencia de títulos allí lo dote a uno de más ingenuidad. Quisiera aquí distinguir entre eso, entre el licenciado en filosofía, entre el experto en filosofía, entre el coleccionista de bagatelas filosóficas y el filósofo. Y cuando pienso en la categoría del filósofo, siempre pienso en una categoría muchísimo más íntima. En una categoría muchísimo más íntima que las que han sido o que se conocen como las habilidades propias del filósofo, ¿no? Adelante, Ardilla. Estamos teniendo problemas técnicos, hay amigos. que poner un crusty, ¿no? Pero bueno, decía que quizá haya muchísimos filósofos, licenciados, maestros o doctores en filosofía, pero la categoría del filósofo la sigo reservando para esa persona que sí que está recargado en el pensamiento, que sí parte del pensamiento, pero ese pensamiento tiene una implicación. Ese pensamiento no es nada más el pensamiento del mundo, sino el pensamiento de sí mismo y su relación con nosotros. Si el filósofo tiende a problematizar, evidentemente va a problematizar sus propias acciones, y no lo digo en un sentido moral, no que se tenga que relacionar con su moral entrante. Por ejemplo, pienso mucho en Nietzsche. Nietzsche dice: yo prefiero a un pervertido que a un estoico, porque el estoico es dogmático, ha adoptado una forma de vida de lo que le dijeron que era la naturaleza y de cómo había de vivir, y quizá el otro sea una especie de rebelde, y en ese sentido lo que valora Nietzsche es la llamada voluntad de poder, ¿no? Y lo que quiero decir es lo siguiente: claro que hay una dimensión en la que a mí me gusta pensar la filosofía, que es la dimensión de la intimidad. Y pensar con intimidad implica sí o sí una transformación. Quizá hayamos muchos expertos en filosofía que te podemos citar al pie de la letra lo que dijo tal o cual filósofo, pero sí quiero defender el hecho de que, aunque no le sea reprochable, si un filósofo es inmoral, lo único que sería reprochable ahí sería que esa inmoralidad no respondiera a su propia filosofía, como en el caso de Cioran, por ejemplo, ¿no? Que es un filósofo que rescata la negatividad, la potencia de la negatividad en la vida, o del escepticismo, que es la negación de lo consabido, ¿no? Dice: todo filósofo es disruptivo, todo pensamiento es disruptivo en la medida en la que primero dice no y luego traiciona su propia naturaleza y empieza a construir. O sea, aunque ahora la mayoría de los filósofos sean académicos, filósofos que salieron de escuelas de filosofía y que se dedicaron a estudiar el texto, que estamos en una situación muy distinta a la de los helenistas, aún así, ya citaba el ejemplo de Francis Wolff, que no quiso ir a París porque había hablado mal de París. Sí. No se les pide quizá que sean congruentes con una filosofía externa a ellos, con una moral externa a ellos, pero sí me parece que parte del carácter genuino del filósofo es vivir de conformidad. Y cierro con uno de que ya mencionabas, que ahí yo presumiría o trataría de defender al Heidegger, diciendo lo mismo que él dice en Ser y Tiempo, ¿no? Dice: este no es un tratado ético, este no es un tratado antropológico, este no es un tratado biológico, este es un texto de ontología. Y desde el punto de vista de la ontología como de la lógica, un atardecer y el holocausto son hechos. O sea, la emotividad no cabe en un análisis de tipo ni ontológico ni lógico. Entonces, quizá lo más congruente es no tener una moral. Pero el traductor chileno de Heidegger, Eduardo Rivera, que es un tipo excepcional, y recomiendo mucho la entrevista que tiene en La belleza del pensar. Que como la historia de Gadamer, la historia de la filosofía contada con Gadamer, están en YouTube. Vale. Pues este señor dice, Heidegger, le preguntan: oye, Heidegger no se ocupó de la ética en Ser y Tiempo, porque es un análisis ontológico. Y dice: sí se ocupó, pero tú no te diste cuenta. Si tú asumes que el ser te ha sido entregado
y que le ha sido entregado al Dasein, que en cada caso es un yo, pues tienes que asumir lo sagrado de la existencia del otro, que también es un Dasein, que también es un yo al que le ha sido entregado la existencia. Y otro filósofo, el fundador de la Biblioteca Kairos, Salvador Paniker, dice, Heidegger cuando habla de dos tipos de existencia humana, por así decirlo, el ser sí mismo propio y el ser sí mismo impropio. El impropio piensa lo que piensa la masa, habla como la masa, sueña como la masa, come como la masa. Es esto, es nosotros. Es alguien teniendo una conversación en un taxi, qué tal el clima, qué tal el COVID. Es un nosotros. Y el ser es un nosotros, exactamente. Es descargar la responsabilidad en los otros. ¿Por qué tiras basura? Pues todo el mundo lo hace, ¿no? Y está el otro ser sí mismo propio que corre al encuentro con la muerte. Heidegger dice, los dos simplemente son posibilidades del ser ahí. O sea, el hecho de que uno se pueda ganar implica, lógicamente, que uno se puede perder. Pero Paniker dice, Heidegger finge que no tiene más valor el ser sí mismo propio. O sea, de todas formas no deja de haber una ética ahí. No deja de haber, a ver, si te la pongo así, ¿qué está más chido? ¿Ser la masa o pensar por ti mismo? Y eso existe desde la distinción entre doxa y epísteme en Platón. Sí, ahora que ponías el punto moral muy fuerte de la vida del filósofo, yo lo hacía como una distinción más de que nos toca a nosotros. Somos los que hacemos la distinción entre la vida y la moral que nos toca y que nos pesa y que nos cala a nosotros. Pero bueno, el ilustrado por excelencia. Me acordé mientras hablabas de Donatien Alphonse François de Sade, el Marqués de Sade, es el más ilustrado de los ilustrados. El ilustrado que está en contra de las ideas religiosas y no más allá de lo científico es ahí como literato, encarcelado por cosas que no hacía, encarcelado por cosas que escribía. ¿Sabes? Pareciera que es el ejemplo de censura que se le achaca a la vida personal. Claro. La persona que escribe cosas que te calan y que él no hace, y que claro. Él escribe, que él ficciona, no sé. Salvo si vieron la película, sí lo hacía. Pero si no vieron la película, él escribía esas cosas. Y esas cosas que nosotros claro. Podemos leer, pero se le achacaron de manera personal, de manera intencional, y te puedo decir, es el más ilustrado de los ilustrados. La persona que dice, si vamos a hablar claro. En un término humano, a partir claro. De la razón, dense todos con todos. Y que lleva a las últimas consecuencias el imperativo categórico kantiano, así que trata a los demás como quieres que te trate, simplificándolo, disculpen, pero ¿qué es eso, no? ¿Qué quiere el masoquista? Pues que lo golpeen, y eso espera, ¿no? Golpea a los demás para que lo golpeen. ¿Qué quiere un sadista? Pues lo mismo. Quiere llevarlo a las últimas consecuencias, toda esta moral, todas estas cuestiones. Y no dejan de leerlo, ¿no? Mi problema a lo mejor desde esta línea es no ver a estos filósofos, a estos pensadores como unos grandes moralistas. No, ni mucho claro. Menos, ¿no? Es el problema... son sus seguidores, ¿no? Que dicen, bueno, es que sí, a lo mejor Heidegger era nazi, pero pues vamos a hacernos de ojo de hormiga, ¿no? Pero vamos a criticar qué les parece a Aristóteles, ¿no? Que estaba justificando la esclavitud. O vamos a criticar a Platón porque también estaba haciendo una selección y quitaba a los hijos de las madres para que el Estado estuviera claro, al conjunto, claro, ¿no? Creo que esa es una de las peores bagatelas que se puede ver en la crítica actual que se ha estado realizando. Yo también fui partícipe, quiero decirlo, y dije, bueno, ¿en qué momento podemos separarnos tanto del filósofo, del pensador, como de sus ideas, ¿no? O sea, y lo que habíamos dicho en episodios anteriores, ¿no? Si somos objetivos, pues no podríamos leer a ninguno de estos pensadores, ¿no? Claro. O sea, no podríamos leer a Platón, no podríamos leer a Aristóteles, no podríamos leer a Heidegger, no podríamos... Basándonos en la normal actual, ¿no? Decir, no voy a leer esclavistas, bueno, pues no leas a Aristóteles. Ajá. Bueno, lo ponen los estoicos, Epicteto, Marco Aurelio, no sé, el medir el presente con... como la gente del pasado mide el presente con la vara con la que ellos medían el pasado. ¿Tú lo tienes más fresco? Yo lo tengo de adot, pero respecto de la lectura de los textos antiguos, o sea, leerlos con los ojos del presente siempre
elimina o le quita la perspectiva de cuál era, por ejemplo, los textos de Marco Aurelio, ¿no? Se leen como un tratado, pero eran un diario. No, es que me parece que una de las meditaciones de Marco Aurelio es el problema del viejo, es que quiere medir, que quiere juzgar el presente con la vara con la que su presente era juzgado en el pasado. Algo así, estoy parafraseando. Pero sí, si terminamos, me encanta muchísimo lo que haces, Ardilla, porque es esa visión de cómo juzgas y luego ves los asuntos doxográficos y da igual, porque resulta ser un asunto de no comprobable, sino más bien interpretable. Cuando Platón hacía su república ideal, pues fue y se lo dijo al tirano y el tirano se aburrió y lo mandó a volar. Cuando Aristóteles le critican por los esclavos, en su testamento dijo que los esclavos sean libres después de que yo me muera porque fueron personas bien chidas. Sí. Cuando le dices Heidegger un nazi, ves al hijo dando tours por la cabaña de la Selva Negra y dices, es el tipo más aburrido que había en el mundo, así, ¿no? Ay, también un burócrata mediocre. No era ni filósofo, era un burócrata mediocre. Y bajo esta línea, ¿no? También los chismes que salen a partir de Sartre. No, cuando Sartre, el ateo por excelencia, el hombre de izquierda, y que dice, no, es que al final de su vida pidió confesarse. Y dices, bueno, entonces, ¿en qué momento o en qué punto nos quedamos, no? Nos quedamos en las ideas, claro. Nos quedamos en la vida. Pero yo creo que sí, no sé, yo creo que debe haber una gran diferencia, no del todo, porque también hay que juzgar a los que merecen ser juzgados, evidentemente, pero no dejar de lado la obra. Sí, ya no voy a leer a Borges porque pues estuvo a favor de la dictadura, sácate mucho a la fregada, ¿no? Ya no vale porque era amigo de Videla. Sí, ya no leemos a Pessoa porque estaba a favor de la monarquía. No, pues muchas gracias, ¿no? Voy a perderme de tabaquería o de Álvaro de Campos o de todos estos personajes que llegan a crear. Creo que y creo que esto fue las raíces del programa de hoy. Creo que eso es la peor cuestión o la peor idea más absurda que se puede tener de un personaje. Puedes mantenerlo a línea. Se vaciarían las estanterías, ¿no? O sea, si utilizáramos una... y esto lo dice Cioran, dice si utilizáramos una vara estricta, solo los ángeles se salvarían. Tan solo el género del ángel, que es incorruptible. Y hay una sospecha que tiene el propio Cioran en un brevísimo ensayo que se llama Adiós a la filosofía. Dice, y es curioso porque es contrario a lo que veníamos diciendo acá, pero dice, yo sospecho de la filosofía porque todos los filósofos terminan bien, porque se convierten precisamente en una especie de mártir. Claro. Sócrates no murió por malo, claro. Murió por un malentendido. Y la sospecha de él es que ¿a poco no eran malos los filósofos? ¿A poco no tenían cola de dónde pisarle? Y yo creo que Cioran con más gusto leería a un cancelado, por decirlo así, porque lo que quiere poner de relieve es, como dice Camus, años más tempranos, el gusano vive en el corazón del hombre, ¿no? El mal es una cosa constituyente del género humano. Independientemente de las latitudes o los lugares desde los que se quiera ver, estamos constituidos por el mal tanto como estamos constituidos por el bien, ¿no? Y me parece genial lo que han dicho justamente por eso, porque creo que una cosa es trazar una distinción entre filósofos que deben ser leídos y otros que no, basándonos en los atropellos que vivieron en su vida, lo cual puede tener repercusiones interesantes, o sea, repercusiones importantes para que no se sigan perpetuando ciertas formas de violencia. O sea, es cierto que el escarnio hace que el que pretende o que ostenta cierta sabiduría o cierto conocimiento se retrotraiga. Pero por otro lado está el hecho del juicio, y esto lo tenían muy claro los helenistas. No hay otra forma de hacer estas cosas más que partiendo de uno mismo, y a veces se invisibiliza el mal que existe en uno mismo por señalar al Heidegger nazi, por ejemplo, ¿no? Y si filosofar es un acto íntimo, pues no me corresponde a mí lo que hizo o dejó de hacer Heidegger, sino lo que yo estoy haciendo en relación a mi propia afición por la filosofía y mi forma de vivir. Sí. Terminas en un simple y llano sí. Pues sí, claro. Ahora trayéndolo al asunto personal y ya para
despedirnos en el capítulo de hoy. Me acuerdo que platicábamos alguna vez con una persona que nos decía, es que yo no leo a los existencialistas porque son depresivos, porque son gente que me invita a la depresión. ¿Los has leído? No los leo porque invitan a eso. Yo no conozco ningún existencialista que nos haya invitado en algún punto a la depresión, a la tortura y a la negatividad a de la pasarlo vida. mal, a pasarlo mal. O sea, tantos filósofos que están con nosotros pero que dejamos de lado. Schopenhauer, el pesimista, que era un tipazo que ya me hubiera encantado leyendo la doxografía de lo que hacía en su vida particular. Yo hubiera encantado ir a sus fiestas y llevado un licor de hierbas, un licor de hierbas cretanas de prodigios, porque tipos que se notan, al menos en la doxografía, que eran increíbles. Y sí, tenemos como ahí reticencias que más que abonar nos impiden acercarnos a la obra de los artistas o de los filósofos, y por el contrario, obra de filósofos que se ve reflejado en el asunto doxográfico, Sí. ¿no? Que es como lo bonito de lo que podemos platicar de su vida, que no hablamos de la vida de ninguno, solamente pusimos en juego el decir, a ver, hablar de la vida del filósofo es hacer una apología del filósofo, no, es decir, cómo representan o cómo desdibujan o se alejan de lo que puede pasar. ¿Y cómo les fue? Con ellos. En gran medida, yo recuerdo hace ya algunos meses, bastantes meses, cuando platicaba con Alan acerca de esta biografía de Hegel. Yo creo que esta biografía me vino a abrir los ojos respecto a la figura que nos presentaba, ¿no? Así, Hegel, el hombre, el que vino a transformar la filosofía. Pero cuando lees esta biografía del francés se me olvidó el nombre, pero que te lo presenta realmente como una persona que te dice, ¿sabes qué? Hegel se iba de fiesta, Hegel estaba... era roomie de Hölderlin y de Schelling y se la pasaban de aquí y allá y leían escondidas a Kant. Te rompe completamente toda esta estructura a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Esta filosofía que también se ve reflejado en esto, ¿no? En esta filosofía académica de esto pasó y luego siguió el heredero de y dices, realmente, si nos hubieran presentado toda la cuestión de la existencia de estos señores que se estaban mortificando por seguir adelante, por que no tenían para comer muchas veces y que mueren a lo mejor por seguir dando clases, ¿por qué no nos dices esto? ¿Por qué no nos das esto? ¿No? ¿Por qué no nos cuentas el chisme para comprender la vida de estos señores y aunarnos más en y entenderlos, ¿no? Muchas veces Claro. me acuerdo de esta cuestión de Sartre cuando lo criticaban, decían, bueno, es que para entender a Sartre hay que verlo, hay que ver una fotografía y ya ves una fotografía de Sartre Ya lo entendí. y ya entiendes por qué dice el infierno son nosotros. Pero se convierte en este vaivén, muchas veces desapegado evidentemente, pero que no puedes dejar de lado para comprender ciertos matices de su vida o para comprender ciertos matices de su Claro. literatura, de su filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? No sé. Un último chisme sobre Sartre. Cuando era niño, su mamá lo vestía de chica, del estereotipo de mujer. Lo traía con el pelo largo y lo vestía, le ponía vestidos. Y el papá de su mamá, su abuelo, se enfadaba muchísimo. Y un día lo sustrajo de su casa y lo llevó al peluquero y le cortó el pelo como niño. Y cuando llegó a la casa, la mamá estaba devastadísima. Parece que la mamá siempre había querido una niña. Y cuando lo vio ahí mutilado, con el pelo así casi que de marinerito, de niño, estuvo llorando durante 3 días. Y dice Sartre, creo que tenía 6 años, dice, ahí fue cuando descubrí mi fealdad. Y se dio cuenta que era feo, porque antes no, los caireles le cubrían los ojos, o sea, le cubrían estas deformidades que descubrió, pero quizá ese fue el principio de su filosofía, ¿no? Y quizás sea hasta prototípico de lo que le pasó después, de poder tener la relación abierta con Simone de Beauvoir, de ser una persona tan abierta con la sexualidad. Yo quisiera concluir diciendo que habría que ser valientes, partiendo del reconocimiento de la maldad
la maldad que hay en nosotros, de la maldad indisociable de la bondad que hay en nosotros también, y de ser valientes y de sí, no huirle tampoco a las atrocidades de los filósofos, o sea, reconocerlas. Ya será nuestra decisión si queremos dejar de leerlos porque atentan contra una idea que hoy en día nos parece terrible o deleznable, que somos afortunados de visibilizar. Pero también no apelo a la justicia en este sentido, sino también independientemente de lo que hayan hecho ellos, de si es natural que todo su pensamiento se condene. Y si hay algo que nosotros podemos aprovechar de sus textos, y si pusiéramos la vara tan alta como dice Cioran, pues abandonar toda nuestra biblioteca y decir, solo leo a gente incólume, pues reduciría bastante las posibilidades de pensar más allá y de incluso superarlos y decir, ok, cometió otras atrocidades el filósofo, pues yo me paro sobre hombros de gigantes y me quedo nada más con lo que creo que es rescatable de ahí. ¿Qué vamos a hacer con este regalito? Yo me quedo con estabas haciendo la conclusión. Yo me quedo también con un asunto de... La doxografía no es un asunto de chisme, no estoy en contra de usar la palabra chisme, que fue como la génesis del episodio del día de hoy, pero sí me quedo con la doxografía cuando nos da una imagen, una representación de la vida o de la persona. No importa. La verdad es que eso pasa a segundo término, pero sí nos hace patente el asunto de cómo se machetea o desde dónde está parado o desde cómo lo podemos conocer, ¿no? Como estos filósofos que hemos pasado a recorrer, los ágrafos, los contemporáneos, los amorosos, pero siempre nos dan un recuerdo para nosotros como de aborrecerlos o de tomarlos, de abrazarlos o de negarlos, pero nunca se desecha. Es como la vida de uno mismo. Me voy a poner hegeliano, pero es como el reflejo de la vida de uno mismo, como tú interpretas lo que estás viendo, el pasado, y que luego siempre es lo que hablas de ti mismo. Y pues ya nada más terminar con esto, ¿no? Esta posibilidad, esta gran cantidad de acciones que son los hombres y son los filósofos, y que en gran medida se mantienen en una línea de lo que quieres ser, lo que puedes ser y las posibilidades que tienes para hacerlo, ¿no? Viéndome muy católico cristiano, no mires la paja en el ojo del Señor cuando tienes la viga en el tuyo, ¿no? Cuando tienes estas posibilidades de conocer... Dicen en Chiapas, pero papito, tú que hablas de amor si nunca te han besado. Exactamente, ¿no? Todas estas posibilidades creo que es lo que puede... Si quieres convertirte en un especialista, en un autor, creo que tienes que ver todos estos matices a los que se afrentan, porque a fin de cuentas son personas, ¿no? Que somos personas. Los filósofos son personas, nosotros somos personas, ustedes, queridos escuchas, somos personas. Aprende algo, dinero. Como decía Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Aprende algo, dinero. Pues bueno, muy agradecidos de compartir, como siempre, la mesa con ustedes. Siempre bienvenidas las nuevas voces. Tenemos muchísimas sorpresas para nuestros oyentes. No saben todo lo que se viene. Gracias a ustedes, al esfuerzo que han hecho por escucharnos, por no aburrirse y por quedarse y por mantenerse, y por aquellos que nos han estado echando sus donativos, sus patrocinios para que sigamos generando este contenido. En Patreon nos pueden encontrar como Un Gallo para Asclepio, para si nos quieren invitar un cafecito. Igual nos pueden escribir sus dudas, comentarios, temas que quisieran de los que hablásemos, o bien nos pueden hacer mala fama, pueden decirle, oye, escucha, esto es una porquería, estos tipos no saben ni siquiera cómo se llaman. Igual, bienvenidos, aceptamos cualquier clase de recomendación. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook como Un Gallo para Asclepio, y nos pueden encontrar en todas sus plataformas de podcast favoritos. Ahora sí no las digo porque son un montón de plataformas de podcast en las que estamos, pero bueno, Himalaya, iVoox, iPod,
a Apple Podcast, YouTube, para los que nos quieran ver en videíto. Y bueno, en el capítulo del día de hoy tenemos para ustedes El Médico Divino, editado por Sexto Piso. Me parece que en México, al menos, es la única edición. No hay otra alternativa, ¿no? Que para... Es una coedición que salió con Secretaría de Cultura y Sexto Piso. Es un tratado en 4 tomos de Karl Kerenyi, este conocedor de las religiones antiguas, de las religiones arcaicas, porque ni siquiera podemos decir antiguas, son medio arcaicas, ¿no? Que se llama Imágenes Primigenias de la Religión Griega. Son 4 tomos. Bueno, pues aquí, para que comiencen su colección, tenemos el primer tomo de estas imágenes primigenias de la religión antigua, que se llama El Médico Divino. Y para que sepan de dónde viene el nombre de este bello podcast. Ajá, justo. Asclepio. Pues hagamos una dinámica de... Se habíamos dicho cuál es la dinámica, pero según yo era el comentario número 20 en YouTube. Se lo iba a llevar. Okay. ¿Lo podemos cambiar? No, ¿Lo está podemos bien, cambiar? está bien. No, el comentario número 20 en nuestro episodio del día de hoy en YouTube se lleva. El comentario número 20: procure, trate, ojalá pueda vivir en la ciudad de Querétaro, en el bello estado de Querétaro, en la bella República Mexicana, que por circunstancias ajenas a todos los que estamos aquí nos tocó estar, pero si pudiera hacerlo, si es un amigo de Patreon, se lo mandamos hasta donde esté. Si esté en el Círculo Polar Ártico o esté en lo más recóndito de Antofagasta, le vamos a mandar su libro del Médico Divino, si está en Patreon. Si no está en Patreon, amigo, procure ser de Querétaro, el comentario número 20. Para Y que si pueda no, venir lo a recorrer. recorremos al 21 y al 22 hasta que que encontremos a alguien de Querétaro. Hasta que sea alguien de Patreon O de o que Querétaro. esté O de en Querétaro, Querétaro. Simón. O que venga Claro. por él, no hay problema. Puede ser. O que se Sí, quiera sí, echar claro. un viaje. Si se quiere echar un viaje, digamos, está en Monterrey y quiere venir a conocer a sus gallos, a Oscar Merino, Camerino en Instagram, a Alan Argüello como Alan Argüello. a Laraiza como Adrián Arilla Lara, puede venirse de cualquier parte de la República Mexicana a tomarse un café con nosotros y lo invitamos a una grabación y se lleva su libro del Médico Divino. Pues bueno, no se les vaya a olvidar, por favor, que le debemos un gallo a Asclepio.